Muy buenos días, jóvenes. ¿Pantalla se ve? ¿Aló? No sé si se ve. Sí, ¿Está? se ve. Barrera de una potencial, dice eso. O no, penetración de una barrera potencial. Ahí dice, soluciona la ecuación de Schrödinger. Penetración de una barrera potencial se puede determinar a partir de la ecuación de Schrödinger la probabilidad de que una partícula atraviese una barrera de potencial. Esta probabilidad es proporcional al cuadrado de la relación de amplitudes de las funciones senoidales de onda a los dos lados de la barrera. Acá, por ejemplo, decíamos, por ejemplo, la partícula penetraba, por ejemplo, una barrera, prácticamente esta sería en realidad la forma, la teoría, resolviendo la ecuación de Schrödinger. También acá, por ejemplo, va a penetrar y se va a encontrar una solución, por supuesto, ya. Es decir, ¿cómo va a penetrar, por ejemplo, una barrera de potencial? ¿Está? Entonces, algunos me equivocaban en apretarlos. Ya está. Ahí tenemos entonces en esta fórmula T es un coeficiente señal de transmisión de la barrera. T sería el porcentaje, puede ser un número. Claro, no es 100% el que va a salir, digamos, sino una porción puede ser 20%, 30%, algo así. Acá la energía de la partícula, o la energía potencial, por ejemplo, es que esta es la energía del electrón, puede ser, si estamos suponiendo esta. Es la energía potencial de la barrera. Esto. La energía potencial de la barrera. Este es el espesor de la barrera. Es decir, el T, el coeficiente de transmisión. Es decir, el porcentaje de señal que sale ya de la barrera, sería en este caso. Penetra la señal, sale de la barrera. Pues podemos imaginarlo más o menos así. Esta sería la barrera, acá está. Cualquier barrera que fuera, acá va a penetrar, la partícula debe atravesar esto. Claro que tiene límites, este es muy ancho, obviamente que no va a poder pasar la señal. También el potencial, barrera y potencial, dice eso, está, en realidad pueden ser, en este caso, 2, 3 barreras, pero que su ancho tiene que ser bien delgadito prácticamente para que pudiera atravesar esos 3 o 2 barreras, por ejemplo, así. Entonces acá vamos a ver ahorita incidente. El rojo, por ejemplo, es una señal que incide, está a la barrera. Una señal incidente, una energía de un electrón con una energía cinética, con una velocidad, incide esta barrera y debe penetrar. Entonces, antes de penetrar, en realidad acá lo que sucede es que existe, por ejemplo, una parte de reflexión de la señal. ¿Ya? Una parte de la reflexión, en este caso la azul sería. Esta señal da en sentido contrario. La señal incide, por ejemplo, de izquierda a derecha y la señal que se refleja acá, una vez que llega la señal, se refleja esta señal en sentido contrario. Si de la señal reflejada tenemos 2, entonces una parte estaría pasando ahí, obviamente. Entonces así sería.
Esta es la señal incidente rojo, ¿ok? Esta es una barrera potencial. Podría ser, digamos, de este ancho, pongamos, del espesor A. Tuviéramos esta barrera de potencial. Entonces esta señal incide acá, la barrera rojo sería, y la que se refleja, punteadito, se refleja la señal. Entonces la parte de esto, por ejemplo, el porcentaje estaría atravesando. Esa sería la señal que atravesaría esta barrera y ahí está la señal transmitida. Es lo que hay que hacer acá, es resolver la ecuación acá cuando incide la señal y cuando está acá la barrera potencial y al mismo tiempo cuando sale la señal. O sea, 3 soluciones en realidad tendríamos, ¿ok? Eso es. Podemos expresar así, una explicación, por ejemplo, para el caso macroscópico puede ser esto. Es una onda incidente, supongamos, acá lo que tenemos que pensar acá, la parte cuántica que estamos utilizando, es que la señal en realidad tiene que ir, no hacer este camino como la parte macroscópica, sino que por acá, por donde va, señalar o entrar la señal, y acá necesariamente tiene que atravesar esta pared o este potencial en este caso. Por ejemplo, acá tenemos onda incidente, la onda transmitida, por acá entra, por acá sale. Entonces ese fenómeno, en realidad físico, algo parecido lo que sucede con las macroscópicas, podemos decir así. Por ejemplo, tuviéramos una partícula acá, en este punto acá, que sé yo, puede ser una bola, así, un objeto que está energizado, que tiene una energía cinética, que tiene una cierta velocidad y tiene la capacidad, tiene energía ya para poder subir. Entonces de acá empieza a moverse, sube a través de esto. Eso es lo que hace macroscópicamente una partícula, que debe ser esta trayectoria, ¿no? Entonces acá subiría, ¿y qué sucede en la subida? Cuando acá, por ejemplo, en este punto, por ejemplo, tiene la máxima energía cinética. Por acá va disminuyendo un poco, va aumentando la energía potencial, disminuyendo la energía potencial, y así sucesivamente va subiendo acá. Depende de la energía, aumenta la energía potencial y llega acá, prácticamente la energía potencial sería máxima. En esa oportunidad, por ejemplo, en ese punto, tendríamos la velocidad de la partícula, por ejemplo, prácticamente sería cero. Luego regresaría entonces de acá hacia abajo, por supuesto, por este mismo camino, vendría acá. ¿Qué pasa entonces? Si bien acá, por ejemplo, tenemos la energía potencial máxima, en este punto empieza a disminuir la energía potencial. Aumenta la energía cinética, aumenta potencial, y la potencial disminuye, la energía cinética aumenta, y llega acá prácticamente hace casi al mismo nivel, en realidad atravesaría. Pero acá, por ejemplo, no atravesaría, sino que acá he hecho la trayectoria, por ejemplo, subiendo a la altura máxima, luego bajando. Eso sería, por ejemplo, pasar en la macroscópica. Pero también acá, por ejemplo, está relacionado con la energía potencial, la energía cinética de la partícula. Cuando llega acá, por ejemplo, la partícula, con una energía y la misma energía, podemos suponer, y tiene la máxima velocidad y la misma energía que tiene acá, más o menos habría que suponer. Si es que acá obviamente lo que ha hecho simplemente alcanza, ese sería llegar acá, entonces llega a la misma altura. Ese sería, por ejemplo, en términos macroscópicos. Nosotros queremos penetrar acá y cómo salir acá y atravesar esta barrera. En eso consiste entonces nuestro propósito. Ese sería entonces resolver la ecuación diferencial, la ecuación Schrödinger. Ahí está, eso sería. A ver, eso.
Ya está. Entonces acá es onda incidente esto, la onda que incide en la barrera. Y tiene una energía E. Para que se cumpla, por ejemplo, vamos a hacer cumplir, por ejemplo, el efecto túnel. Para que se cumpla el efecto túnel, ¿ya? Esta energía que está acá, esta energía potencial, U sub 0, tiene que ser un tanto mayor a la energía cinética del electrón. Ya es como decir, por ejemplo, 20 joules, tuviera que ser, qué sé yo, 40 joules, algo así. Pues 60, ya, 40 joules. Entonces tiene que superar. Y ahí entonces se considera, por ejemplo, el efecto túnel. Acá, por ejemplo, como la barrera prácticamente es menor, obviamente acá por acá va a penetrar, esta barrera va a atravesar, no pasa por encima, por supuesto, ya. Entonces por acá tendría que penetrar, este sería el punto de partida entonces prácticamente. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá incide el fenómeno físico, es así. Algo parecido a lo que sucede, por ejemplo, cuando ha subido la partícula desde este punto a la altura máxima y así sucesivamente llega acá al mismo nivel, por ejemplo, ¿no ves? Igualito más o menos acá. Entonces acá penetra, ¿qué pasa? Que también tiene la energía cinética, el electrón, por supuesto, acá. Pero acá existen unas barreras potenciales, puede ser una barrera potencial bien, no está vacío esto. Entonces tiene que penetrar esa barrera y atravesar. Entonces acá existen, digamos, partículas en realidad que van a obstaculizar. Esas partículas podemos suponer que tienen energía potencial. La energía potencial de posición tiene. Entonces, lo que sucede es que acá va la energía cinética, cuando penetra, por ejemplo, el electrón, acá pierde su energía cinética y acá la barrera va a ganar entonces la energía. Y así sucesivamente acá empieza a disminuir también la energía cinética. Entonces puede llegar casi en el centro, casi sin nada, puede suceder eso. Entonces prácticamente no pasaría nada. Pero supongamos que no sucede eso. Entonces, qué sé yo, puede ser por lo menos acá 30, 40, 50, y cuando llega acá puede ser unos 20%, algo parecido así, o 30%, y llega con ese 30% de energía, tiene entonces todavía el electrón sale por acá, entonces prácticamente entonces podemos decir una onda transmitida. Entonces eso es lo que sucede. Acá igualito para decir, sí, es así, la energía cinética cuando penetra acá, las barreras, ¿qué sucede, por ejemplo? La barrera tiene energía potencial, disminuye la energía cinética, aumenta la energía potencial, aumenta. Si este tiene el 100% con el cual que penetra, entonces prácticamente por acá se puede acercar. Si es que queremos que atraviese, entonces puede ser, qué sé yo, 30%, 20%, por ahí nomás. O sea, ya, no atravesó 40, puede ser, o sea, el máximo. Entonces, el porcentaje. Entonces, acá generalmente la señal que sale por acá se puede evaluar, por ejemplo, un porcentaje, que si sale 20%, 30%, 40%, algo así, pero la señal sale. Quiere decir que entonces acá ha atravesado, podemos decir. Eso sería tenue. Obviamente acá pierde la energía también. Casi algo parecido cuando acá la partícula sube a la altura máxima y baja. Entonces así es acá también. Eso sería entonces, por ejemplo, acá. Eso implica, por ejemplo, resolver cuando una ecuación diferencial para x menor que 0, porque desde este 0 hacia la izquierda, en realidad es negativo los valores, ¿ok? Y acá, por ejemplo, esta barrera tiene entonces 0 hasta A. Ahora podemos suponer, puede haber altas barreras acá. Entonces, sería como la energía potencial, una barrera potencial. El ancho serían desde 0 hasta A. Luego nosotros, quiere decir que está en la ecuación de Schrödinger, entonces tendríamos que incluir la energía potencial. En cambio acá no tendríamos que incluir la energía potencial para poder resolver. Y cuando sale por acá, también, acá tenemos que incluir la energía
sin energía potencial, porque para X mayor que A, resolvemos acá cuando la señal sale desde este punto a la derecha. Por supuesto sería al infinito, supongamos la señal ha salido acá directamente. Quiere decir que entonces cuando sale por esta barrera, en realidad podemos cuánticamente decir, por ejemplo, que atraviesa la barrera. Eso es más o menos el propósito acá. Sería el efecto túnel, básicamente. Ya está. Ya. Ahí tenemos penetración de una barrera de potencial, ¿no? Entonces podemos decir que estamos acá. Nos interesa estudiar el caso en el que la partícula llega a la barrera desde la izquierda de la región 1. Vamos a suponer la región 1, esta. La región 2, la región 3, así va a ser. La región 1, en este caso, por ejemplo, para x menor que 0, está. Y luego en el intervalo desde 0 hasta A, tenemos entonces de 0 hasta A, que tenemos la energía en 2 con el cual penetra en este punto. Luego veremos, por ejemplo, la solución en esta región para x menor que 0, la ecuación de Schrödinger, con una energía iba a penetrar. En caso de la mecánica clásica predice la partícula, en este caso, por ejemplo, se refleja en x menor que 0. Y luego no llega a la región 3, obviamente, si fuera x menor que A. Se demostrará entonces que la mecánica cuántica predice el cambio de la partícula tiene cierta probabilidad de atravesar la barrera. Aclaremos, la ecuación de Schrödinger no es válida para partículas relativistas, digamos. Esto es así porque la ecuación mecánica clásica está implicada en un desarrollo de la energía para esta partícula. Sería, por ejemplo, clásicamente la ecuación de la energía. Ahí tenemos, por ejemplo, la energía cinética más la energía potencial. Algo parecido sucede entonces, por ejemplo, cuando penetra la barrera de potencial. También tenemos la energía cinética más la energía potencial. Quiere decir que, por ejemplo, como que la energía total que llega a la señal, acá, por ejemplo, a cualquier barrera tuviéramos, no siempre cuántica, es clásico en realidad. Tenemos la energía cinética, entonces, con la cual tendría la partícula, supongamos, y más, entonces la energía potencial empieza a aparecer ahí prácticamente, que empieza a disminuir la energía cinética. Eso pasa. Entonces acá está la energía cinética, clásicamente, digamos. Entonces, ya está. Para el caso que nos atañe, la solución general de la ecuación Schrödinger, independiente del tiempo de las tres regiones en las que divide la X. Entonces acá, por ejemplo, consideremos la ecuación de Schrödinger sin energía potencial. Y con la energía potencial, vamos a suponer. En este caso, por ejemplo, la ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, quiere decir que no tiene tiempo, no está en función de tiempo, esto lógicamente. Esta sería, obviamente, esa ecuación hay que entender que va a estar, por ejemplo, la energía potencial, pero no, por ejemplo, no está, es independiente del tiempo. O sea, aquí hemos encontrado, ¿no?, las anteriores ecuaciones. Al principio, cuando estábamos resolviendo la ecuación de Schrödinger, hemos supuesto que, por ejemplo, puede existir, por ejemplo, dos ecuaciones diferenciales o dos ecuaciones de Schrödinger. Una de las ecuaciones estaba en función de ya solamente, como dijéramos, de la energía que se aplica. El otro
obviamente tomando en cuenta y al mismo tiempo, por ejemplo, cuando incluye potencial, digamos, es decir, perdón, la energía. Entonces, habían dos ecuaciones. Entonces, acá solamente, por ejemplo, que tuviéramos una ecuación en función de energía potencial independiente del tiempo. Así va a ser. El tiempo nada que ver acá. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una ecuación diferencial que incluye, o la ecuación de segundo grado, ecuación diferencial, incluye, por ejemplo, una ecuación diferencial del segundo orden, que incluye la energía potencial. Pero volvemos en el gráfico, por ejemplo, acá, o bien señalando en el intervalo, acá tenemos la energía potencial, por ejemplo, en este punto, la energía potencial acá es cero, no hay. Acá la energía potencial es U sub 0, este que está acá, U sub 0, con este ancho. Y luego acá, para x mayor que a, la señal de nuevamente, por ejemplo, que diré, por ejemplo, la energía potencial es cero. O sea, no tiene efecto la energía potencial cuando sale. Entonces, ahí, en esas dos consideraciones. Acá, por ejemplo, va a estar independiente en energía potencial, acá va a estar dependiente en energía potencial, acá independiente en energía potencial. Entonces, eso explica acá. Acá, por ejemplo, ahí tenemos la ecuación 3, es la energía potencial. 0 sería para x menor que 0, x menor que 0. Y U sería, por ejemplo, en el intervalo 0, x, 0 hasta A directamente. 0 sería para x mayor que A. Listo. Esa sería la ecuación condicional en los intervalos, por ejemplo, de funcionamiento de la energía, ¿ya? Correcto, entonces. Ya está. Está entonces. Por ejemplo, la primera ecuación, Schrödinger independiente del tiempo, puede ser. ¿Ya? Pues por ejemplo, no incluye la primera, este sería cero la energía potencial, entonces este sería. Llevamos acá, hacemos separación de variables, esto para poder resolver la ecuación diferencial. Separación variable, expresamos, por ejemplo, una ecuación de segundo orden de esta forma, que igual a cero. Resolvemos la ecuación diferencial, por supuesto, aplicando, etcétera, y vemos que sabemos, por ejemplo, por ecuación diferencial, acá la solución de esa ecuación de Schrödinger sería phi de 1 de x, serían a por e elevado imaginario por k veces acá resulta, por ejemplo, dos reales, dos imaginarios, real imaginario, perdón, diría. Eso es lo que sucede acá. Entonces ahí tenemos la misma amplitud o el mismo valor tiene. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, y k veces x, el otro menos k veces x. Entonces ahí tenemos a por e elevado por la función de onda, ponemos acá, más b por e elevado a menos y k por x. Entonces, ¿eso qué significa, por ejemplo? A por esta primera onda directamente que está acá, la onda plana que tenemos acá, es una onda incidente, ¿ya? Phi de 1 incidente. Y esta otra, el b, prácticamente es la onda reflejada. Entonces nos representa físicamente, por ejemplo, esa solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? Pero ahora el K, por ejemplo, implica el vector de onda. El K de acá se obtiene, en este caso,
por ejemplo, acá por separación de variables, obviamente, sin coeficiente hay que dejarles para poder resolver. Entonces acá juntamos. Serían prácticamente H raya por 2 veces más de la electrón, sería esto directamente. ¿Ya? Tenemos la masa del electrón, la energía potente del electrón y por H raya al cuadrado directamente, el H raya al cuadrado, que sería el constante Planck reducida prácticamente sería, ¿no? Listo. Ya está. Ahí, por ejemplo, está la primera, la solución. Phi de 1 incidente, quiere decir phi de x. Ahí dice, está, representa la onda incidente de izquierda a derecha, está. Y luego la segunda que tenemos, la segunda solución, B por elevado a menos y K elevado a K por X. Entonces sería, la representa la onda reflejada, la barrera potencial. Reflejando entonces desde la derecha a izquierda. Eso sucedería, por ejemplo, cuando tenemos la energía potencial, en este caso menor que la energía del electrón. Dentro de la barrera, por ejemplo, en la barrera desde 0 hasta A. Entonces, ¿qué sucede ahí? La ecuación exactamente igual sería, pero incluyendo la energía potencial acá. Entonces, esta sería la ecuación. Ahí está. Esta sería. Acá incluye la energía potencial, la separación de variables hay que hacer acá. Así sería, no, así no sería. Es acá, por ejemplo, incluyendo así, resolviendo acá, separación de variables, etcétera, etcétera, etcétera. Esta parte acá sería entonces el vector de onda, prácticamente beta, podemos numerar, que es la raíz cuadrada, 2 veces la masa del electrón, factor la energía potencial menos la energía del electrón dividido por h raya cuadrada. Ese sería, por ejemplo, el beta, que tiene la misma unidad, por ejemplo, que el vector de onda, podemos suponer. Y es como argumento en la función también, por supuesto. ¿Ya? Entonces, ahí está. Entonces, ahí tenemos. Exactamente igual acá. Por ejemplo, sería C, resolvemos también igual, por elevado beta por x, d más d por elevado menos beta por x. Acá las soluciones, por ejemplo, son solamente reales, no son imaginarios. ¿Ya? Entonces, en ese caso salen 2 raíces reales ahí, con más o menos sale. De ahí podemos decir también una onda incidente y la otra reflejada. Entonces, ¿cómo se explicaría eso? Así. Por ejemplo, acá
prácticamente podemos incidir ahí a esta barrera. Y acá, obviamente, cuando llega en este punto, empieza a reflejar así. Desde este punto de izquierda, no, de derecha a izquierda. Acá incide desde izquierda a derecha directamente y acá se refleja ¿qué sería la señal reflejada? Señal incidente. Las dos son exactamente iguales. Ahí como que sucede a la barrera, podemos suponer. Incide a la barrera, refleja a la barrera. Así sería. Entonces encontramos ahí también dos señales, por supuesto, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Acá está. Esta FIDIC representa la onda radial. Este es FIDUS. Transmitía a la región 2, moviéndose de izquierda a derecha. Onda transmitida. El FIDE2 reflejado representa onda reflejada en x igual a y se mueve de derecha a izquierda. Está en la región 3 ahora. La región 3 resolvemos ahora. FIDE2 reflejada de x. D por 6 serían directamente esta. La reflejada x ahora la región 3 ahora. La región fuera de la energía potencial. La energía potencial te resuelve la ecuación de Schrödinger para x mayor que a. Es una ecuación diferencial, por ejemplo, que no incluye la energía potencial. Está fuera de la energía potencial. La energía potencial en esa región, por ejemplo, es igual a 0. Por lo tanto, es igualito que la primera ecuación de Schrödinger. Igualito. Las soluciones también son complejos. Real complejos son. Entonces ahí tendríamos la solución phi de 3. Tendríamos, pondremos f por e elevado, le ponemos la constante e elevada pues y k por x más e por e elevado menos y k por x. Ahí tendríamos entonces las tres soluciones prácticamente. Entonces, ¿qué sucede? El f es la onda que sale sería esta directamente, ¿ok? La otra sería en este caso que se reflejaría en este caso, por ejemplo, en infinito de la derecha a izquierda, del infinito al punto en cuestión. Pero ahí la señal es cero. Ya físicamente, así en términos físicos, no habría señal, por supuesto. Entonces, prácticamente esta solución matemáticamente sería válida, pero físicamente no tendría, porque como viene el infinito, además no es un número. Entonces no podemos hacer valer, por lo tanto, esa señal podemos considerar que es null. Es decir, prácticamente no existe, podemos suponer que es cero. La señal transmitida. Si eso es cierto, quiere decir que en la solución de esa ecuación, la tercera ecuación diferencial, tendríamos solamente esto, la onda transmitida, nada más. En ese quedamos. T es la razón transmitida del flujo de probabilidad transmitida en la región X mayor que A. Ya, esa va a ser la señal que atraviesa la señal, ya cuando incide y atraviesa la barrera y sale la señal. Un cierto porcentaje, puede ser en este caso que, listo, sí sería.
Sería en este caso para x igual a. Entonces, ¿qué hacemos? X igual a, perdón. La definición, por ejemplo, el coeficiente de transmisión, ¿qué cosa es? F sobre A. Y F sobre A sobre conjugada por F sobre A. Pero, ¿qué es el F? El coeficiente de la señal, en este caso, por ejemplo, de la transmisión, que sale de la señal. El A es la incidente, ¿no? El coeficiente, en este caso, A. Esta que está acá, ¿no? Acá está. Incidente. En módulo, prácticamente A incidente. Y la otra, tendríamos entonces, acá sería el F, sería F, por ejemplo, que el que sale acá, sería F por elevado, que es la onda transmitida. Entonces, el F tomamos, ¿no? Así, eso sería. Luego, entonces, los dos módulos, en este caso, imaginaremos que tienen soluciones complejas conjugadas, F sobre A, por conjugada por F sobre A. Eso nos da, por ejemplo, F en complejo conjugado sobre 9. Eso nos da entonces módulo al cuadrado, prácticamente el coeficiente de transmisión. Eso nos indicaría el porcentaje, nosotros directamente. Nuestro propósito entonces es encontrar esa solución, por supuesto. Independizar, por ejemplo, el X, A, de todas las variables que hemos encontrado, A, B, C, D, E, directamente. Acá solamente necesitamos los dos coeficientes. En este caso, la señal que incidente, la señal transmitida nada más. Nuestro trabajo acá, algebraico, sería básicamente encontrar directamente o bien despejar, diré en este caso, algebraicamente, pero ya en función de F sobre A conjugada y después no conjugada, puede ser, ¿no? Entonces, ahí nomás consiste en saber si existe un matemático no tan acá, no necesita una matemática avanzada, no simplemente algebraico nomás. Ya está. Entonces, haremos. Ya está. Ok. Ya está. Entonces, acá, ¿qué consiste? Cálculo los coeficientes. Independizar, por ejemplo, B, C, D, en este caso, por ejemplo, solamente en función de A e F nada más. En eso consiste el artificio algebraico.
Ustedes se escriben la función de A, entonces utilizando las condiciones de frontera, las condiciones de onda, coeficiente de A, se puede hallar por normalización. Listo. Ahí está. Aplicamos métodos, obviamente, que se hacen elementales. Por ejemplo, la primera señal, en este caso así es. Por ejemplo, acá, en este punto, por ejemplo, llega la primera solución, phi 1 de x directamente, ¿no? Y luego acá, también el de la señal, en este caso la solución phi 2, obviamente acá también tiene como límite desde 0 hasta a. Es el punto común, entonces x igual 0. Por consiguiente, nosotros phi 1 de x podemos evaluar en x igual 0, exactamente igual, phi 1 de x también podemos igualar, phi de 2 de x podemos evaluar en x igual 0 también. Entonces, en ambos, justo en este punto, podemos evaluar entonces ya la solución de la ecuación diferencial. Entonces, ya está. Ahí está, phi 1 de x, cuando igualamos x igual 0, phi de 2 de x, igualamos x igual 0. O sea, al igualar a la solución de la ecuación diferencial, por ejemplo, acá, si igualamos, por ejemplo, 0, 1, 0, 1 al final, como este es 0 prácticamente, 0 sería igual a A más B. Y luego así sería. Eso sería onda incidente, onda reflejada. Entonces acá resultaría, ahí está. Ahora resolvemos, por ejemplo, en el phi de 2, obviamente la segunda, que sería C más D. También, obviamente la solución acá, lo que hemos hecho es, así pues, tenemos por ejemplo acá, ¿dónde está? Acá, 1, A más B. Y luego, ahí tenemos, acá tenemos 0, eso sería prácticamente C más B. Entonces, A más B es igual a C más D. Ahí tendríamos, ¿no? La primera ecuación, entonces, algebraico. Ahí está. Ya tenemos, ¿dónde está? Acá está. A más B es igual a C más D. Hacemos un artificio algebraico, lo dividimos por A miembro. Al dividir esta expresión serían 1, B más A es igual a C más A más D más A. Entonces ahí tendríamos la primera ecuación 11. Entonces tendríamos acá 1 más B dividido sobre A es igual a C dividido por A más D dividido por A. Listo. Pero ahora el paso siguiente es que hay que hacer. Hay que aplicar la definición de la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger decía, por ejemplo, para que sea válido, ¿qué debe suceder? Incluso para que sea solución de la ecuación diferencial, tiene que suceder que, por ejemplo, la función es continua, por ejemplo, para la función no es solamente, y al mismo tiempo cuando lo realizamos la primera derivada también tiene que cumplirse. Entonces acá lo hacemos cumplir eso, obviamente. Entonces acá, ¿qué hacemos? Acá lo derivamos la primera derivada de la función y como están igualadas ya, entonces segunda derivada es mismo. Entonces, si igualamos acá, valoramos el x igual 0, ya para esa primera derivada, la segunda función y la primera derivada. Aplicamos entonces acá prácticamente en la primera, entonces la primera derivada lo reemplazamos. Para x igual son, igualmente le reemplazamos. Serían igual a i veces k factor de a menos b serían por e elevado, imaginario k por x 0 serían 1 y a menos b serían prácticamente algebraicamente ahí.
En C, K sería A menos B. Consiguientemente, en el B tendríamos, por ejemplo, el factor sale acá. Este sería, por ejemplo, la primera derivada, como es simplemente real, sería en beta. Entonces, C, igualmente, igualamos X en X igual 0, serían C menos D. Al final de las cuentas, quedarían entonces la ecuación, en este caso, por ejemplo, quedaría expresada. ¿Cómo quedaría expresada la ecuación directamente? Sería entonces, por ejemplo, y veces K factor A menos B es igual beta por factor C menos D. Y eso expresamos exactamente igual que el anterior. Pues acá lo dividimos en este caso, por ejemplo, por IK, ya para poder despejar, por ejemplo, que parezca algo parecido como el que hemos hecho. En este caso particular, por ejemplo, serían 1 menos B sobre A, por supuesto, ¿ya? Porque aquel, por ejemplo, era positivo y sería negativo. Por consiguiente, entonces, como que nosotros estamos ya despejando esa expresión de manera sencilla, digamos, ahí tendríamos, resultaría en segundo miembro de esa forma, beta sobre I veces K, factor de C sobre A, menos D sobre A. Y esas serían entonces, por ejemplo, la 12, ecuación 12. Pues tenemos la ecuación 11 y 12, ¿ok? Así sería. El paso siguiente, ¿qué es exactamente? Este creo que sé yo. A ver, creo que me quedé, no es todo muy bien. Parece que hemos hecho, ¿no? A ver, si me estoy equivocando, parece ser. Sí, sí estaría bien, ¿no? Ese tonelamiento cuántico. Sí, entonces, ese tonelamiento cuántico ya. Ya seguiremos más. Entonces, resultaría entonces la ecuación 12. Pero ahora la solución 2, por ejemplo, sería, por ejemplo, en la barrera, en X igual a directamente, ya, ahí lo igualamos. Tanto 3 como esta, por ejemplo, acá se sería. Ahí está. Por ejemplo, acá la señal llega acá, phi de 2 de x llega acá directamente. Pero acá en x igual a también está la función 3 directamente. Sería entonces el phi de 3. Podemos igualar en el punto A. Es las dos ecuaciones igualamos en A, entonces eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Las dos señales. De la señal de la que está en la barrera, de la señal fuera de la barrera. Ya está. Entonces acá está, por ejemplo, dentro la barrera, está la barrera, y que se iguala, la igualamos. La tercera es que está fuera. Igualamos en ese mismo punto. Al evaluar la función, por supuesto. Ese resultaría entonces que, como tenemos igualar con la tercera, o sea, prácticamente, ¿qué tendríamos acá? Pero ya no es 0, A es menos A, sería simplemente reemplazando a la K. Así sería. Al final resultaría, sería la ecuación, reemplazar la función ya en x igual a A directamente. Luego habrá esa ecuación, la expresamos de la siguiente manera. Lo dividimos por A, toda esta expresión por A,
o sea, C dividido por A elevado a beta por X, más D elevado sobre A por elevado menos K beta por A. ¿Ok? Y eso es igual F por K y K por A directamente. También es igual cuando ese valor. Entonces, ahí tendríamos, por ejemplo, una ecuación C más B elevado beta más A más D elevado menos beta por A, eso es igual a F por E, ese es K por A. Entonces, esa lo dividimos por A, miembro a miembro. Lo divido, por ejemplo, acá por A, por A, entonces quedaría esta ecuación. Prácticamente podemos suponer la ecuación 13. La ecuación 13 tendríamos entonces directamente ya. ¿Ok? La ecuación 13. Está resfrío. Un ratito, por favor. Ya está. Entonces estamos, ¿dónde estamos? Hemos salido. Luego acá, al dividir, obtenemos la ecuación 3 esto. Y luego, a la primera derivada, obtenemos esta otra ecuación. Esa ecuación exactamente igual sería dividir por 6 sobre A, beta más, por supuesto. Beta por A dividido esto. De las tres ecuaciones dividimos, quedaría así. C sobre A por E elevado a beta por A, y D sobre A por E elevado a beta por A es igual a ese factor. Y K por F sobre A. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, ya prácticamente también dividido por A, tendríamos entonces la ecuación 13 y 14. En resumidas cuentas, algebraicamente lo que hemos hecho es hacer operaciones. En realidad, en 11 hemos obtenido la ecuación 11, la ecuación 12, la ecuación 13 y la ecuación 14. Con esas ecuaciones ya podemos decir que hemos independizado, en este caso, por ejemplo, el factor de los otros factores C, D, todo eso directamente, que va a quedar solamente la expresión, en este caso en función de A y B nomás, es decir, F sobre A, F A nomás. Listo. Entonces, ¿qué hacemos acá ahora? De esta, la ecuación 11 y 12, ¿dónde está? Acá está. La ecuación 11, la ecuación 12, le sumamos algebraicamente. Al sumar B sobre A, queda simétrico. Total, acá quedarían 2. Entonces quedarían beta sobre los dos A, o sea, C sobre A más B sobre A, y más este factor, que sería beta, es K, sobre K, sería menos C sobre A. Entonces, ese quedaría prácticamente expresado de esa forma que tenemos acá. Quedaría así. Así quedaría. Al sumar. Ok, ¿no ve? Ahora hay que asociar directamente, le factorizamos, por ejemplo, C sobre A, D sobre A, factorizar. Al factorizar C sobre A, quedarían 1 más beta sobre I veces K, más D sobre A, sería 1 menos beta sobre I veces K por A. K por I por K. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, la ecuación de la suma de 11 y 12. Entonces ahí tenemos la ecuación que sería 15 en este caso, ¿ok? Correcto, entonces. Algo parecido lo realizamos entonces con la ecuación 13 y 14.
Pues, por ejemplo, podemos despejar, ¿qué cosa hay? Despejamos C sobre A, esas ecuaciones. C sobre A de acá, que tiene la solución, despejando esta ecuación, nos tendríamos ahí. O sea, la tercera, ¿no? Ahí tendríamos esta. C sobre A. C sobre A lo despejamos, ahí está. En función de F sobre 2 veces A factor 1 más E veces K más sobre beta por factor elevado E veces K por y el E por elevado a beta por A resultaría ahí. Sacando ya, fuimos factorizando. Solamente quedaría entonces como aislando prácticamente C sobre A. Hemos despejado, podemos decir, hasta cierto punto. Entonces, luego, ahí tenemos entonces ya C sobre A. Ya. ¿Dónde está? Ya. Ahora, ¿qué hacemos? De la segunda, exactamente D sobre A. Podemos, en este caso, tenemos, por ejemplo, D sobre A. D sobre A, entonces tendríamos que despejar de la cuarta sería entonces la ecuación 2 veces despejando esa ecuación. Listo, ahí tenemos D sobre A. D sobre A despejando algebraicamente resultaría entonces D sobre A es igual a F sobre 2 veces A factor, o menos ya está factorizada ya, menos E más K veces I veces K por beta, factor L veces imaginario por K por A, por elevado, beta por A. Ya está. Por lo tanto, entonces, de esa forma hemos encontrado, por ejemplo, el factor que buscamos, D sobre A, perdón, C sobre A y 2 sobre A. ¿Ok? Ahí está. Si es así, la ecuación 16, 17, por supuesto. Entonces recombinamos con la ecuación 15, entonces la ecuación está, es decir, acá, combinando, acá está, combinando las ecuaciones 16, 17 y 15, con 15 ahora. Como tenemos acá 16, 17 hemos encontrado, ahora le combinamos con la ecuación 15, este que está acá. Es decir, voy a reemplazar, ¿no ve? C sobre A, D sobre A. Es, olímpicamente reemplazamos todo este factor, acá todo este factor. Entonces eso es lo que ha pasado acá. Lo reemplazo acá, prácticamente quedaría entonces acá, ya no quedan los otros, totalmente independizados de las otras constantes, en este caso del D, del B, así, ¿ya? De F, no, F sobre A. Así es, quiere decir que ya hemos encontrado. Nuestro propósito es ahora despejar, por ejemplo, F sobre A, nada más, directamente acá. Obviamente que es un tonto extenso acá, hay que despejar. Por ejemplo, este factor de F sobre A, este igual factor este A, es elemental, no hay problema acá. Esa es la cosa, podemos independizar, factorizo todo esto, no se encuentra prácticamente. El problema será ahora hacer métodos algebraicos, en realidad trigonométricos también, por supuesto, que entonces ahí tenemos la solución algebraica, simplemente acá, que resultarían dos, por ejemplo, acá haber reemplazado, relacionando, por ejemplo, ecuaciones 16, 17 y 17 con 15. Nos quedaría acá. Ya se quitaría. Dos veces F elevado a veces K por A sobre A. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la ecuación más o menos reducida, prácticamente podemos decir acá.
Entonces, por ejemplo, acá, a lo reducir esto de acá, por ejemplo, esto. Esta expresión que está acá es coseno hiperbólico. Entonces hay que buscar más acá. Entonces hay que buscar. Entonces acá, por ejemplo, haciendo operaciones, etcétera, etcétera, algebraicos, por supuesto. Este resulta ser también así. Ahí está. Imaginario sobre 2, beta sobre A menos beta, K sobre beta. Factor elevado beta por A menos el imaginario, es imaginario beta por A, dividido por 2 prácticamente. Pero eso, ¿qué cosa es? Este es ¿cómo se llama? Seno hiperbólico son esos directamente. Matemáticamente, ¿no? Trigonométricamente. Ya está, entonces quiere decir que acá, expresando de esa forma, tan coseno hiperbólico, seno hiperbólico con los mismos argumentos, por consiguiente podemos reducir entonces, ¿qué se diría? Al final, por ejemplo, esta no es otra cosa que hemos encontrado esta, por ejemplo, esta. Estas serían, por ejemplo, dos señales incidentes, rojo en este caso, reflejarse. Al final se van reflejando y atravesan, por ejemplo, las tres barreras y sale todavía esta señal, por ejemplo, transmitida. Y listo. Entonces, así sería. Sacamos, se pone. Este era interactivo laboratorio, es un laboratorio de física. Desde acá vemos, proviene de un autor, no de un libro, de un autor de la universidad que tiene los laboratorios interactivos, en este caso, por ejemplo, en España. No sé, no me acuerdo de la universidad. Es un señor, pero yo cómo entraba a estos reportajes hace tiempo ya, pero yo he bajado, incluso el autor autoricé a que baje todo el procedimiento y enseñaba, hacía esto que está acá, he hecho yo esto. Es un experimento interactivo que estábamos realizando. Yo le dibujo a usted, este tiene apunte, mucho tiempo tiene. Este funcionaba, por ejemplo, todo el proceso con, ¿cómo se llama? Con este lenguaje. Ya. Un lenguaje era prácticamente que sea un software que utilizan ahora mismo, utilizan ese software, no me acuerdo ahorita, software Java, sí, Java es Java. El Java se utiliza acá prácticamente para que salga esta señal. Eso es todo, ¿no? Todo en ese tiempo era Java, pero el autor ha cambiado ahora, otro software está utilizando. Con esa Java que tenemos, no funciona. Yo he bajado hasta todas estas físicas, por ejemplo, completito. No funciona, nada directamente. Entonces, no funciona. Entonces, no sé, si ustedes instalan sería un bueno, pero ¿cómo se entra a la página? Yo he entrado así, física ordenada, así con eso nomás. Y ahí aparece en internet física ordenada y buscan. Ahí está entonces ese autor de España que autoriza que bajemos incluso todo, ¿ya? Todo el interactivo prácticamente de física clásica y física cuántica está ahí. Entonces yo utilizaba para mis proyectos esto directamente porque era muy útil, preparaba, funcionaban, etc. Directamente los proyectos, por ejemplo, de la física cuántica son altos, existen toditos
cuerpo negro, efecto fotoeléctrico, efecto de Compton, pero funcionando así, interactivo como experimentos que estuviéramos realizando, por ejemplo, en un laboratorio. Exactamente igual, por ejemplo, como que fuera en el laboratorio, pero funciona así, pero funciona real. Con esto hay que hacer funcionar, hay que poner anchura, le poner un valor, separación de las barreras, podemos poner no sé cuántos, ¿no? Y podemos el número de las barreras, en este caso, por ejemplo, son 3, pueden colocar 1, pueden colocar 2, la energía no se puede aplicar. Una vez teniendo todo eso listo, se pone función y funciona. Como quieras. Podemos variar el ancho, podemos la señal aplicada, por ejemplo, podemos cambiar la energía, podemos aumentar a 5, podemos disminuir a 3 y así sucesivamente hace un juego en laboratorio. Y en los valores, por ejemplo, podemos sacar una tabla de valores ahí prácticamente. Era un verdadero laboratorio. Pasaba yo antes, cuando teníamos un internet, ¿sí? Pasábamos interactivo en funcionaba con Java. Entonces, ahorita no funciona, no, de computadora no funciona esto. Y además, si instalo Java, no funciona igual. Ya está. Sí sería. Probabilidad de transmisión y tonelamiento, dice. Sí, aló, el que está llamando, ¿no? Sí, aló, ¿hay algo? Sí, sí, nada, nada. Aló, aló. Ya, pues seguiremos. A las 11 ya escucha. Pues entonces, perdón. Ya, ok, jóvenes.